EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Pueblo que había cerca de Asís, no sé si todavía, se llamaba Gubbio, y resulta de que a Francisco le gustaba mucho ir por las montañas a orar. A todas las montañas le gustaba en las noches irse a orar, noches enteras en el bosque. Y entonces en Gubbio, cuando vieron a Francisco orando por esos montes, le dijeron: hermano Francisco, es mejor que no vuelva por aquí a estos montes de Gubbio, porque hay un lobo feroz que ya ha venido a varias casas, se ha comido animales y fuera de eso ha aporreado personas, y no solo ha aporreado, sino que ha matado varias personas aquí en el pueblo. Así que usted no se arriesgue. Pues Francisco era tan terco que llega y dice: no, pero es que a mí me acompaña Dios, a mí no me va a hacer nada. Y miren, un día, y fue muy rápido, apenas le avisaron, se le apareció el lobo feroz, pues mostrándole toda su dentadura y todas sus garras, dispuesto a atacarlo. Y cuenta la historia que entonces Francisco le dijo: en el nombre del Señor Jesucristo, te ordeno que no me ataques ni me hagas daño. Que el animal se inclinó y se tiró en el suelo. Y entonces Francisco siguió hablando con el animal. Por eso inclusive a San Francisco le dicen que es el padre de la ecología. ¿Por qué? De la naturaleza en general. Porque se puso a hablar con el animal y le dijo: mira, hermano lobo, tú estás haciendo muchos daños aquí en este pueblo, ya me lo ha contado la gente, que has matado animales, que has herido personas y hasta mataste 2 personas. Entonces, vamos a hacer un trato. Y que el animal paraba las orejas a ponerle atención y le dijo: vamos a hacer un trato. Yo sé que tienes hambre y que por el hambre has robado esos animales y estás siendo agresivo con la gente. Así que yo voy a decirle a la gente del pueblo de Gubbio que te dé comida todos los días, y tú te vas a proponer a no atacar a nadie. Y le dijo: y me vas a dar una prueba de que vas a cumplir con eso. Y entonces le dijo: yo te extiendo mi mano y tú extiende tu pata. Y así fue. Hay imágenes de Francisco en Asís, con Francisco extendiendo la mano y el lobo poniendo la pata en la mano de Francisco. Pues la cosa no se quedó ahí, sino que le dijo: bueno, ya me diste la prueba a mí personalmente, pero ahora vamos a ir al pueblo, a la plaza principal de Gubbio, y vas a hacer lo mismo con la gente. Yo te voy a decir lo mismo allá y tú me vas a responder lo mismo. La respuesta era la pata, pues ahí encima de la mano. Y entonces él se fue para el parque principal y llamó a toda la gente del pueblo y le dijo: bueno, aquí tienen el lobo, pero es mi hermano lobo, así que no le vayan a hacer daño. Yo ya hice un trato con él de que él no le va a hacer daño a nadie. Mire cómo me está poniendo de atención, le decía a la gente, tiene las orejas paradas. Mire cómo tiene las orejitas paradas, me está poniendo atención. Él no va a volverle a hacer daño ni a animales, ni a personas, ni a nadie que se le acerque. Pero el compromiso es que todos ustedes lo van a alimentar, le van a poner comida en sus casas para que el lobo no tenga que robar. Y ahora me va a dar la prueba
¿sí? Entonces, yo extiendo mi mano y él pone su pata sobre mi mano. Y así fue. Y volvió delante de la gente y le volvió a hacer la prueba. Y cuenta la historia que Francisco siguió inspeccionando el lobo a ver si se portaba bien y realmente nunca más hizo un daño hasta que se murió. Pues ya se murió pues de viejito, de viejito, pero nunca más hizo un daño. Entonces miren lo impactante. ¿Y por qué traigo eso? Miren, Francisco fue muy especial, porque sigue contando la historia que él dijo. Francisco se paró en la plaza y dijo, si un animal es capaz de hacer lo que yo le digo, ¿cómo es que ustedes, que son los hijos de Dios, no van a hacer lo que Dios les dice? Empezó a decirle y lo llamó a la conversión en aquel pueblo. Eso fue un tremendo ejemplo de Francisco, que convirtió a muchísimas personas a través de ese testimonio. Y yo traigo ese ejemplo porque mire, nosotros a veces en nuestras casas somos como lobos. Lobos porque somos agresivos, porque nos tratamos a los golpes y a veces con las palabras fuertes y duras, hirientes, en que nos hacemos un daño impresionante. Pues ahí está el ejemplo de Francisco. Si él con palabras amables con un animal pudo transformar ese comportamiento, nosotros con palabras amables, ¿qué no podemos cambiar? ¿Verdad? Pero yo quiero ir más adelante y son las palabras de ánimo, palabras que reafirman, palabras que dan seguridad. Miren, uno en la vida siempre vive inseguridades, por segura que sea la persona, tiene algunos aspectos de su vida que hay inseguridades. Y cuando a uno le dan una palabra de estímulo, lo ayudan a avanzar tremendamente. Yo les contaría ahí mi testimonio. Yo, pues cuando terminé administración de empresas, después soñaba con estudiar teología. Y yo le decía a Oscar, ay, algún día yo estudiaré teología porque es que yo quiero estudiar teología. Él al principio pues como que se reía, me decía, sí, ¿verdad? Bueno, pero como que no me ponía mucha atención. Después me dijo, pues ponete a estudiar, porque era pues yo seguía diciendo, yo quiero estudiar teología. Entonces, hasta que un día me dijo, listo, matricúlese pues en la universidad y hágale, empiece a estudiar. Y me empezó a animar de una manera que ya cuando empecé sobre todo, que era siempre diciéndome, qué bueno, ya sabes eso, qué bueno, vení, hablemos de eso, de ese tema, discutámoslo, ¿qué te parece? ¿Qué pensás? Eso me fue a mí dando un ánimo y un estímulo para ir investigando, aprendiendo más, conociendo, ¿cierto? Como que me sentí guiada, acompañada. Entonces, mire, para mí eso ha sido muy bello, porque ha sido como que él no fue egoísta, sino que por el contrario, siempre me apoyaba, siempre me ayudaba, incluso hasta, pues muchas veces me puse a estudiar cuando los niños estaban muy pequeños y no me quedaba mucho tiempo. Entonces él me decía, no, yo te cuido los niños y tú te pones a estudiar. Entonces era un estímulo, un ánimo, aquí estoy para ayudarte, salí adelante, yo también quiero que te formes en teología. Entonces es algo muy lindo y nosotros podemos hacer eso con muchas personas. Con personas que están a nuestro lado, que necesitan esas palabras de ánimo, ese salir adelante. Los padres de familia sí que lo tenemos que hacer con nuestros hijos, estar animando, estar ayudando, estar ahí para apoyar, para ayudar en las situaciones difíciles, estar animando. Entonces están esas palabras, pero hay más palabras y son palabras humildes. Miren, Jesús es experto en esto y aquí esto es importantísimo en nuestra vida. Palabras humildes porque es que nosotros tenemos que hacernos
como niños para entender a los demás. Muchas veces nosotros, y sobre todo pongamos los padres de familia, como que no sabemos sino dar órdenes, haga, y exigimos, y esto. Y a veces no nos sentamos con los hijos a conversar con ellos, ve cómo te ha ido, cómo están las cosas, cómo hacernos cercanos de los hijos y a comprender su situación. Por ahí hay un dicho que dice, ponernos en los zapatos del otro, ¿cierto? Y a vivir lo que ellos, pues a comprender lo que ellos viven, lo que están pasando, en vez de atemorizarlos, porque muchas veces nosotros con esas órdenes, que haces esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, los estamos es como apabullando y asustando y no los dejamos salir adelante. Y igualmente entre hermanos, hay a veces una rivalidad entre hermanos que pues hay unos que tienen más capacidad intelectual, digámoslo, una cierta capacidad y ya quiere mandar al otro y hacer con el otro lo que quiere. Entonces no es así. Palabras humildes es el que se pone a la par con el otro, a comprenderlo, a ayudarlo, a ver cómo te ayudo a salir en esa situación difícil, a ver qué situación es la que estás viviendo, a escucharlo, como a experimentar y a escuchar también sus sentimientos, a experimentar ese sentimiento que el otro tiene. Yo recuerdo que el obispo de Sonsón Río Negro, que nos acompañó a nosotros en los primeros años en esta experiencia de fe, que se llama Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, él ya está en el cielo, pero nos enseñaba mucho de este diálogo y él nos decía, el diálogo de los sentimientos es tan importante como la sangre para el cuerpo, así nos decía. Imagínense, la sangre, si a uno le llega a faltar la sangre, ya está muerto, ya se murió, ¿cierto? Entonces, él decía, el diálogo de sentimiento es muy importante. Y en todas las relaciones, porque es que en las relaciones con nuestros hijos sí que son importantes. Saber cuál es el proceso de nuestro hijo, qué es lo que está pasando, cuál es su angustia o cuál es su alegría y compartir con ellos todo eso. Igual entre pareja, si en la pareja nos olvidamos de este diálogo de sentimientos, olvídese, ahí se acaba todo, se acaba nuestra relación. Entonces hay que estar alimentando ese diálogo de sentimientos. Hay a veces un error y es que a veces la gente piensa que los sentimientos como que son malos y nunca los sentimientos son malos. Los sentimientos no son ni buenos ni malos, son sentimientos. Cada uno tiene a veces miedos, a veces temores, angustias, soledades o también cosas positivas, como le digo, alegrías, gozo. Esos son los sentimientos que podemos expresarnos y que nos van a ayudar a unirnos más, a compenetrarnos más. Hay una palabra que quería leer y vuelvo a la carta de San Juan, allá en la primera carta de Juan, en ese capítulo 4, pero ahora voy a tomar versículo 18, en que dice, en el amor no cabe el temor, antes bien, el amor desaloja el temor, porque el temor se refiere al castigo y quien teme no ha alcanzado un amor perfecto. Palabra de Dios. Entonces mire, en el amor no hay temor.